Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. ¿Por qué no nos ponemos en pie un minutito más para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablándonos? Padre, en esta noche nos acercamos al trono de gracia a rogarte y a pedirte que abras nuestro entendimiento y que nos ilumines tu palabra. Padre, te ruego que abras los ojos espirituales de cada uno y que pueda ser revelada tu palabra. Padre, úsame, trae sabiduría, trae una revelación en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar de un tema un poco fuerte, porque yo iba a hablar de otra cosa, pero el Espíritu Santo me movió a hablar de un rompimiento de la mediocridad. Así se titula esta prédica: rompimiento de la mediocridad, llamados a la excelencia del reino. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en Romanos 12:2? Que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Veamos qué es la definición de la mediocridad. No es falta de talento, sino un conformismo. Es estar en un lugar cómodo, pero fuera del propósito. Dios nos llama a tener un propósito, a estar en una comunión con Dios. Dios siempre nos llama a ser embajadores de Cristo. Somos la luz y la sal y embajadores de Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios 5:20. Un ejemplo de la mediocridad es la higuera estéril. No tenía frutos. La higuera que Jesús maldijo por no tener frutos. Representa una vida sin productividad. Hoy vamos a romper todo ciclo de mediocridad espiritual, emocional y mental. Hay tres tipos de mediocridad: la espiritual, la emocional y la mental. Rompe la mediocridad espiritual. El peligro, vamos a tocar 3 puntos, y el primero es: rompe la mediocridad espiritual. Punto número 1, el peligro de la conformidad espiritual. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 3:15 al 16. Eres tibio y no frío ni caliente. Esa es la mediocridad. Mediocridad es tener una apariencia de piedad, pero negar su poder. Eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:5, por favor. 2 a los Timoteo 3:5, que dice así: que tendrá apariencia de piedad, pero negará la edificación de ella. Esto evita. Esto nos está hablando de que a veces aparentamos. La mediocridad, ¿a qué nos lleva? A una religiosidad. Porque la religiosidad es vivir cómodo y conforme a tus leyes y a lo que tú dices, no a lo que la palabra dice. Porque podemos ver que la religiosidad lava platos, pero la intimidad lava los pies. Y lo vemos con un claro ejemplo cuando muere Lázaro. Una de las hermanas llama la atención de Dios y otra llama al poder de Dios, porque dice: Lázaro ha muerto, pero se arrodilla y empieza a adorarlo. Y la religión que te dice, empieza a decirle, saca su teología y empieza a hablar de sí, porque Jesús le dice: ¿va a resucitar? Y le dice: sí, resucitará en los días postreros. Yo quiero que entendamos que la resurrección que nos habla la Biblia no es un día, nos habla de un día, pero tenemos que vivir la resurrección día con día. Resurrección a mi espíritu día con día, a vivir
avivado a vivir despertado, porque quiere la resurrección. A veces están muertos los matrimonios y Dios viene y los resucita. A veces está muerta nuestra vida espiritual y Dios viene y nos resucita en ese momento. Por eso la mediocridad ciega lo que Jesús puede ser. La mediocridad te ciega del poder de Dios. Y eso es lo que le pasó a una hermana de Lázaro. La verdad se me olvidó su nombre. Pero eso es lo que pasa. Vemos cuando alguien vive con mediocridad y cuando alguien vive conforme a Dios, conforme a la voluntad del Señor. Vemos que ella renovaba su entendimiento día con día y vemos que la otra vivía cómodamente. Asistimos a la iglesia, pero no crecemos. Conocemos la Biblia, pero no la vivimos. Esto es un poco fuerte porque muchos venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y adoramos, o a veces ni eso. A veces está la oración y estamos distrayéndonos a ver si está orando el de al lado o el del otro. Estamos en el celular o está la prédica y vemos el celular. Y la Biblia eso nos habla de un conformismo. ¿Por qué? Porque prefieres ver tu teléfono aún estando aquí sentado que adorar a Dios. Porque ¿qué nos dice Romanos 12:1? Entréguense como sacrificio vivo. Y quiere decir eso, que cuando vengas aquí, te entregues. Y ya sea adorando, postrándote. Hay muchas maneras de entregarse, pero este no es el tema. El tema es rompiendo la mediocridad. Podemos romper la mediocridad. Vamos a ver claves para romper la mediocridad. Busca profundidad. Salmo 42:1. Salmo 42:1. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. ¿Cómo nos dice la Biblia que tenemos que clamar por Dios? Como un ciervo. ¿Ha escuchado cómo un ciervo clama por las corrientes de agua? Yo me entró la duda cuando leí esto y me puse a investigar. Y realmente es algo tan fuerte porque ellos buscan el saciarse. Y nosotros día con día tenemos que buscar la manera de saciarnos de Dios. Porque a veces nuestra oración es tan apática. A veces nuestra oración no tiene ni poder. Porque oras así con una apatía. Padre, te ruego. Así. Y cuando la Biblia nos dice, clama. Y el clamor no solo es de gritar, sino de pasión. El clamor viene de las entrañas. O sea, lo que te está refiriendo la palabra, que clames y que brames como el ciervo, es que lo saques desde tu interior con pasión. Y la mediocridad hace que calle tu pasión, hace que se apague eso. Oración ferviente y constante. Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y no desmayar. Es necesario tener devocionales siempre. Es necesario tener una comunión con Dios. Porque si nos gusta vivir, porque la mayor expresión del Padre es el amor. La mayor expresión del Hijo es la gracia. Pero a veces desechamos al Espíritu Santo porque no queremos tener una comunión, porque la mayor expresión del Espíritu Santo es la comunión. Lo vemos en Corintios, cuando Pablo dice el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo. La participación es que tiene que ser uno contigo. ¿Y qué hace tu mediocridad? Te lleva a no orar diario. Te lleva a que si te vas a levantar, te propusiste levantarte a las 6 de la mañana a orar, o a la hora que te pusiste decir, otro ratito,
no pasa nada. Y después ya cambiaste tu horario, ya vas a orar en la noche y luego en la noche ya no te dio tiempo porque estabas cansado. Eso es la mediocridad. Te lleva a un desierto para que ya no clames, para que ya no ores. Entonces, una vida de obediencia radical puede romper la mediocridad. Eso lo vemos en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guarda. ¿Cuántos guardamos la palabra de Dios? Porque a veces leemos tanto la palabra, pero ¿cuántas veces obedecemos lo que hay en la palabra? ¿Sabe? Cuando yo empezaba a leer la palabra y cuando yo empezaba a tener conocimiento de que tenía que buscar a Dios, empecé a leer mucho la palabra de Dios, pero Dios me confrontó y me dijo, lo que estás leyendo no te está sirviendo para nada, porque tu mediocridad nada más te está enseñando a ser fariseo y no a ser un íntimo. Porque eso es lo que hace la mediocridad, te lleva a ser un fariseo, donde que dices que estás bien, pero realmente en tu intimidad estás podrido. Porque, ¿qué hay en tus pensamientos cuando nadie te ve? Porque, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Realmente tienes una intimidad y una comunión con Dios? Y eso es lo que me decía Dios a mi principio de cuando empezaba a leer la palabra. Me dijo, no leas tanto, mejor lee poco y ponlo a prueba y obedécela. Porque nos dice, ama a tus enemigos. ¿Y qué haces? Odias a tus enemigos. Pero ya lo leíste y te pones a predicar de eso sin dar ejemplo. Le hablas a otro hermano, le das un consejo. ¿Pero realmente la estás viviendo? La mediocridad te lleva a ser un fariseo. Y un árbol que no tiene raíces profundas no puede dar fruto durante. Así es una fe superficial. A veces nuestra fe solo es por encimita. A veces solo vemos un milagro de Dios y Dios habla en nuestra vida y se despierta nuestra fe. Pero cuando la fe realmente tiene profundidad, Dios te habla y empiezas a caminar conforme Él quiere. Dios te da algo y lo pones a prueba. O viene la prueba y no te tambaleas. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de cuando caminas sobre el agua. ¿Qué pasa? Dejó de ver a Jesús y se hundió. ¿Pero por qué? Porque su fe no tenía profundidad, no tenía intimidad. Pasemos a romper la mediocridad emocional. ¿Cómo se manifiesta? Vivir preso del pasado, rencor, baja autoestima, inseguridad. Ese es como se representa la mediocridad emocional. Ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y esa era su mediocridad que los hizo caminar 40 años en un desierto y hacer que una generación tuvo que morir para que la otra pasara. Pero ¿qué tuvieron que hacer la generación nueva? Romper con una mediocridad que había de barrera en el propósito y en el llamado que Dios había hecho. Clave para romperla y sanar. Sanar interior. Isaías 61, 1, por favor. Dice, vendar a los quebrantados de corazón. Esto nos habla de cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para llevar libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Nos dice claro que hacer que venga el Espíritu de Dios a tu vida y que se avive para poder sanar emocionalmente y ser guiado por Él. Entonces, por eso es tan importante y es vivir en comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a sanar, el que nos va a restaurar, el que va a hacer que resucitemos día con día, el que va a renovar nuestra mente. Y quiero pasar al punto número 2, dice perdonar genuinamente, Mateo 18, 21 al 22.
Pero dice, pero 70 veces 7. Esto nos habla cuando Jesús le habla a uno de los discípulos, sí, creo que sí, pero le dice, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Tenemos que perdonar a quien nos hizo daño, porque a veces la mediocridad hace que guardemos rencor y guardemos inseguridad y muchas cosas que en nuestra vida no tendríamos que haber pasado, pero Dios solo sabe por qué lo pasamos. Cuando yo les conté hace un tiempo de lo que pasé, fue muy difícil para mí el poder perdonar a esa persona que hirió tanto mi infancia. Pero Jesús me habla y me dice, rompe tu mediocridad emocionalmente. Fue un desafío realmente, porque la única manera que pude fue vivir en un 24/7 en comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Tenía otra prédica preparada de las 2 columnas que mantienen el reino de Dios en la tierra. Pero en la tarde mi papá me dijo que sí, ya tenía lista la palabra. Le dije sí. Y me puse a orar porque le dije, Dios, revélame más de esto, revélame más de este tema. Y me dijo, no quiero que hables de eso, quiero que hables del romper de la mediocridad. Y le dije, ¿estás seguro? Y luego ahorita pues venía con la duda de predicar de esto porque dije, no, pues sí está medio fuerte. Y luego y me habla porque Alexis empieza a pedir libertad y me dijo, la mediocridad a veces no nos hace libres, no nos deja ser libres. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Tuvo que morir la mediocridad para que viniera la libertad. Y yo dije, está bien, Señor, te obedezco. Entonces, renovación de la identidad para romper, estas son claves para romper la mediocridad emocional. Renovación de la identidad. Esa la vemos en Corintios 5:17. Pues dice, nueva criatura es. ¿Qué tenemos que hacer con Dios día con día? Ser nuevas criaturas. A veces la mediocridad nos ata tanto a nuestro pasado que no podemos ser libres de lo que queremos. Por eso quiero decir, a veces preferimos la comodidad de la mediocridad que la incomodidad de tomar decisiones que nos llevan al éxito, que nos llevan a una comunión con Dios. ¿A qué me refiero con esto? A veces porque el pecado es tan cómodo, porque la mediocridad es tan cómoda, el estancamiento, que cuando viene Jesús con el que no podía caminar y le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, pues llevaba 38 años esperando a que alguien le ayudara a pasar. Y le dice, es que ya pasó el ángel de Dios. La mediocridad hace eso, no podemos ver el poder de Dios. Pero Jesús, vi que Dios es experto en hacernos preguntas que a nuestra mente le hacen como, ¿cómo? Pero nos trae una revelación a nuestro corazón. Y la pregunta de hoy de Dios es, ¿quieres ser libre realmente? Porque cuando vivimos en la mediocridad, preferimos estar cómodos, estar acostaditos, tapados con el pecado, convivir con él y nunca callar y nunca obedecer a lo que dice la palabra. Y al no tomar decisiones, porque ¿qué le costaba decirle a esta persona que estaba paralítica? Decirle, sí quiero ser sano. ¿Qué había la barrera de esa respuesta a la que dio? Su mediocridad, su ceguedad, porque no veía quién le estaba preguntando. Y a veces es lo que pasa día con día con nosotros, porque Dios nos habla día con día si estamos en una comunión con Él. Pero si no estamos en una comunión, en una oración frecuente, ¿cómo quieres que Dios te hable? Y a veces sí oramos, pero oramos todos apáticos.
A veces hasta oramos en nuestras mentes. Parecemos gatitos, parece que le están hablando. Rompan con eso. Rompan con la mediocridad que ata tu voz, que ata tu pasión. Porque ¿qué hace la mediocridad? Apaga tu pasión. La mediocridad es algo que nunca te va a dejar si no tomas una decisión. Y que te va a cegar y que no te va a dejar ver el poder de Dios. Y muchas cosas que hace la mediocridad, que tantos cristianos viven en ella. Porque usted ve y van a hablar con el pastor. Es que pastor, mire, estoy pasando por esto, y se ponen a llorar. Y espérenme, es que anoté esto. Y a veces las lágrimas en los ojos no siempre significan decisión en el corazón. Porque podemos llorar tantas veces en la presencia de Dios, pero si tu corazón no toma una decisión, va a seguir igual. Y lo he visto con tanta gente que ha pasado por la iglesia, que viene y llora y ay padre, y va y le pide consejo al pastor, y va y le dice, pastor, ¿cómo le hago? Pero ni lo obedece. Entonces, ¿qué te lleva a la mediocridad? A no tomar una decisión en tu corazón. Porque la mediocridad es tan cómoda que a veces ni nos damos, cuando nos predican de esto, ni nos damos cuenta que estamos en ella. Vamos con rompiendo la mediocridad mental. El campo de la batalla está en la mente. Proverbios 23:7. Tal como piensas en su corazón, así es él. Una mente mediocre vive de excusas, de miedo, de creencias limitadas. Y es algo fuerte porque a veces tenemos creencias que no vienen de nosotros, vienen de nuestras generaciones. Por ejemplo, en los pueblos todavía siguen siendo muy machistas, pero eso es porque la generación ya dejó. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Trata a la mujer como un vaso frágil. ¿Y cuál es su mediocridad? Que hacen con ella lo que quieren. Entonces, ahí nos da que nuestras generaciones sí nos pueden pasar la mediocridad. Y a veces, si ustedes, papás, no rompen con la mediocridad, los que pagan las consecuencias son sus hijos. Y no tanto porque así dice la Biblia, las maldiciones y la mediocridad se sigue hasta que alguien toma una decisión y dice, hasta aquí llegó. Eso pasó con el pueblo de Israel. Se los acabo de comentar, hasta que una generación dijo, hasta aquí llegó la mediocridad y no siguió con el mismo pensamiento. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento para romper la mediocridad mental. Claves para romper la renovación mental diaria. No dice cada que vengas a la iglesia, no dice cada 8 días, dice diaria. En una comunión con el Espíritu Santo. Por eso mi palabra se trata mucho de comunión con el Espíritu Santo, porque es el único que puede renovar nuestro entendimiento, para que no nos atemos a las creencias de este mundo. Entonces, renovación de nuestra mentalidad diaria, reprogramar tu pensamiento con la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Filipenses 4:8. Piensa en todo verdadero, puro y justo. La palabra de Dios nos da los puntos claves para romper con cualquier mediocridad que se pare delante de nosotros. ¿Qué es cuestión de hacer? De tomar una decisión. Y a veces esa decisión es complicada, porque te gusta tanto la comodidad
Y también pasa con los empresarios. Ya no les voy a hablar espiritualmente, les voy a hablar carnalmente. ¿Qué pasa si un trabajador se levanta a las 2 de la tarde? Nunca va a vender nada, nunca su negocio va a prosperar. Pero ¿qué pasa si se hace una disciplina y se para a las 6 de la mañana y sale con una actitud? Cambia el asunto. Cambia las ventas y empieza a preparar una empresa. Y así nació los mazapanes, los que venden allí en la esquina. Empezaron poquitos, pero se hicieron una disciplina de pararse diario en ese lugar. Y empezaron a crecer. Y después se hizo una empresa. Y así se hacen las empresas, con perseverancia y no tener mediocridad en tu mente. Porque la mediocridad que te dice, ¿para qué si ni vendes? Entonces rompamos y cambiemos nuestros pensamientos para la palabra de Dios. Declarada lo que Dios dice de ti. Esto me gusta mucho porque ¿qué Dios dice de nosotros en la palabra de Dios? Yo creo que a todos Dios les ha dado una palabra. ¿Qué es lo que dijo de ti? Todo lo que Dios dice de ti, eso es verdad. Pero a veces viene el diablo y dice que eres algo y, ay, sí, ¿verdad? Te dice, ¿qué crees? Le fallaste a Dios. Y viene el diablo y te toca, oye, tengo contactos allá arriba y dicen que Dios se decepcionó de ti. Pero Dios te estaba diciendo que eras una persona que iba a llevar un llamado. Pero ¿qué te dice el diablo? Y le crees más al diablo. ¿Por qué? Porque tu mediocridad te hace sordo a la voz de Dios. O sea, te estoy hablando que la mediocridad tapa tus 5 sentidos, como carnalmente como espiritualmente. Te ciega, te hace sordo y a veces también te tapa tu olfato, porque a veces la presencia de Dios vuelve. Y a mí me ha pasado que cuando un día estábamos orando, olió a la presencia de Dios, olía a perfume así, algo extravagante, cuando todos olían bien feo. Y me di cuenta de eso porque ya acabó el momento de la adoración, 4 horas, ya, gracias. Y ya nos vamos y no, hombre, se fue el olor y ay, Dios mío. Entonces, la mediocridad te va a tapar de ver a Dios, de escuchar a Dios. Y son los 2 sentidos más importantes en la vida espiritual. Porque si no ves a Dios, a veces tu fe, si no tiene profundidad, no vas a poder caminar. Y si no lo escuchas, pues mucho menos. Por eso tu fe, por eso cuando pasan desiertos, no puedes seguir caminando. ¿Por qué? Porque tu mediocridad está tapando tus oídos y tus ojos espirituales. A veces no vemos a Dios, pero lo sentimos. A veces no vemos a Dios, pero lo escuchamos. A veces no lo escuchamos, pero lo vemos. Pero ¿qué hace nuestra mediocridad? Nos ciega y nos hace a un lado para que Dios para que nosotros no podamos ver, ni escuchar, ni entender, ni sentir, ni comprender a Dios. Por eso es tan importante vivir en una comunión con Dios. Veamos un ejemplo bíblico. Gedeón se veía pequeño, pero Dios lo llamó esforzándose y valiente. Jueces 6:2. Características de una persona que rompe la mediocridad. Número 1, tiene visión. Eso lo vemos en Proverbios 28:18. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Número 2, es disciplinado. 1 Corintios 9:27. Golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Número 3, camina con fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sirve con excelencia. Colosenses 3:23. Hacedlo de corazón, como para el Señor. Esos
Eso son características cuando una persona empieza a romper con la mediocridad. Tenemos que tener una visión de hacia dónde vamos, de hacia qué llamado vamos a caminar, de hacia dónde Dios nos quiere llevar, de hacia dónde Dios nos va a mandar. Porque a veces en nuestra vida espiritual, a veces a los cristianos les preguntas cuál es tu llamado y ya llevan un año en la iglesia y todavía no saben. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Es disciplinado. La disciplina quiere decir que te paras temprano a orar, que vienes temprano a la iglesia, que tienes tiempos para leer la Biblia en tu día a día. Eso es una disciplina. Y lo vemos también, lo podemos poner carnalmente como alguien que va al gimnasio, ¿no? O sea, yo no voy a poder bajar la panza si dejo de ir, si no voy, si no me hago una disciplina. Si no empiezo a ser un disciplinado y si ahora sí que si mi mediocridad me dice, acuéstate otro rato, hoy no vayas, pues nunca voy a romper con eso. Nunca voy a poder bajar de peso. Y eso lo vemos también carnalmente. Camina con fe, día con día. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. La Biblia nos dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibían. Entonces Jesús extiende la fe para todo el mundo. Y es cuando nosotros ahí entramos a caminar con fe. Cuando empezamos a correr la carrera que dice Pablo. La carrera de la fe. Con perseverancia. Con comunión, con disciplina. Sirve con excelencia. Esto va para los servidores y para todos. ¿Por qué? Porque a veces venimos a la iglesia y está mal acomodada una silla y así la dejamos. O hay algo mal acomodado y así lo dejamos. Tenemos que hacer las cosas con excelencia, como si fuera para el Señor. Tenemos que hacer todo, tu servicio, tu llamado con excelencia para romper la mediocridad en tu llamado. Vamos a cerrar con esto, con puntos y preguntas que dice, ¿qué áreas de tu vida se han vuelto mediocres? ¿Qué área de tu vida se ha vuelto mediocre? Hablé de 3 tipos de mediocridad: la emocional, la espiritual y la mental. A veces tenemos las 3. Y hoy Jesús quiere preguntarte y decirte, ¿realmente quieres ser libre? ¿Realmente estás dispuesto a vivir en comunidad para poderte llevar a otros lados? Porque aquí dije que te hacía la mediocridad, te hacía vivir cómodo. Hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy, ahora que fuimos allá al evento del cerro, hoy no voy a ir. No voy a ir a esta iglesia, no voy a ir a esto. Eso es mediocridad. El no hacer un sacrificio. Hoy el Señor quiere activar en ti un espíritu de excelencia. Un espíritu donde tú digas, sabes que a lo mejor es para el hermano que no me cae bien, pero le limpio la silla. ¿Sabes qué? A lo mejor hoy me enojé con los pastores, pero le llevo su agua a la predicación. Eso es excelencia. Hacer todo sin esperar nada. Y hacerlo bien. No te conformes. Fuiste creado para más. No te conformes con lo que ahorita eres, con solo venir a la iglesia y sentarte. Con solo que Jesús te hable. No te conformes con eso. Porque la mediocridad te mantiene atado en tu silla. Porque te vuelves religioso. No te conformes con lo que estás haciendo ahorita. Fuiste creado para más.
renuncia al conformismo. Porque si no renunciamos al estar sentado y al vivir cómodo día con día, nunca vamos a lograr nada. Actívate espiritualmente. Empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a leer la palabra. Pero si la lees, obedece todo lo que leíste. Si la lees, llévala a la práctica día con día, paso con paso, donde vayas. Que la Biblia te dice en los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer ajena, porque pasa y ya lo leíste, pero no lo pusiste en práctica. ¿De qué sirvió de que lo leyeras? De nada. Y es lo que pasa con los fariseos. Conocían la palabra, pero no conocían al que la creó. Esta noche, ¿conoces la palabra, pero conoces a quien la creó? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Conoces a la Trinidad? ¿Conoces qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Porque hoy el Espíritu viene a traer una restauración emocional y una restauración mental. Por eso yo quiero que nos pongamos en pie y empieza a clamar por un rompimiento, por romper tu mediocridad.